¿Cómo están? Revisaremos a continuación decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Impacto económico muestra precisamente ese tipo de decisiones. Por ejemplo, jornada de ayer, ministro de Hacienda de Argentina se pronunciaba. Argentina contrae su economía, lo indicó el propio ministro de Hacienda. Mientras, veíamos algunos mandatarios ya llegando a la capital del país para trabajar este fin de semana en el encuentro del G20, un encuentro muy resistido por las organizaciones sociales. En Estados Unidos, ayer también hubo otro pronunciamiento de importancia. Jerome Powell, de la Fed, se refirió a las tasas de interés y hoy el dólar cae. Y este es el tema de análisis, política monetaria en Japón. Hablando de las jugadas, las que resultan y de las otras, vamos a ver qué sucede aquí. Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de Argentina, anunció que es probable que la economía del país se contraiga en menos del 2,4% del pronóstico de gobierno para este año. Antes de una reunión de los líderes del G20, el ministro también expresó que la tercera mayor economía de América Latina superaría previsiones del gobierno con una contracción del 0,5% para el siguiente año. La economía ha sufrido golpes en este país, una inflación pronosticada 40% a fin de diciembre, la devaluación del peso argentino con el 52% para este año, genera dudas en los inversores. Indicadores cada día son preocupantes, tanto que hasta el mismo ministro de Hacienda declara la caída. En la actualidad, la economía mundial enfrenta riesgos y presiones a la baja, así como el impacto del unilateralismo y el proteccionismo. China espera que el G20 vuelva a demostrar el liderazgo del principal foro de cooperación económica internacional, con motivo del 10º aniversario del mecanismo de la cumbre. China espera que la cumbre envíe señales positivas y logre resultados pragmáticos en la defensa del multilateralismo, la promoción del espíritu de asociación, la mejora de la gobernanza económica global. Y ahí justamente el anuncio de China acerca de lo que esperan de este G20, mientras Dujovne ayer hacía el anuncio que habla de una caída ya a todas luces anunciada, confirmada en todo caso por las autoridades nacionales en la jornada de ayer. Y desde el gobierno de Paraguay se anunció que hay negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea que avanzan a marcha forzada. De acuerdo al canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglione, los equipos negociadores de lado y lado, Mercosur y Unión Europea, me refiero, trabajan a marcha forzada, buscando cerrar estas negociaciones antes del 31 de diciembre. El objetivo es que se firme este tratado antes de que, a fin del primer trimestre del año 2019, comience la campaña electoral para las elecciones europeas de mayo, ya que hoy el Parlamento Europeo tiene mayoría favorable al acuerdo. Según el economista e investigador del CELAC, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Sergio Martín Carrillo, si los países Mercosur ceden en un tema tan delicado como es el de las licitaciones públicas con el Tratado de la Unión Europea, muchas empresas mercosureñas estarán obligadas a cerrar y despedir a miles de trabajadores. Y hay otro punto aquí para reseñar. República Dominicana. Agentes tributarios nacionales informaron que las medidas de control rindieron buenos frutos a este sistema tributario en el presente 2018. A medida que termina el año, ya cada gobierno, cada entidad recaudadora va cerrando números. Magín Díaz dijo que cierre del mes de octubre la captación fiscal creció 12% con respecto al año pasado. Agregó que entre 2017 y 2018 la Dirección General de Impuestos hizo cambios en formularios en las declaraciones juradas y en los formatos de envío de información, y estos cambios han dado resultado, han facilitado el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. También, de acuerdo a las autoridades, la reforma administrativa sobre el impuesto de transferencia de bienes industrializados y servicios permitió atacar con resultados concretos un mercado secundario corrupto de la venta de estos para evadir los impuestos. Allí entonces, momento de hacer una pausa, planteados algunos de los temas de nuestra región. A la vuelta vamos a ver otros que tienen que ver con una mirada acerca de lo que está ocurriendo en suelo europeo y también estadounidense, porque Jerome Powell ha dado declaraciones y a esta hora el dólar cae. Aquí los espero.
presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed por la sigla, Jerome Powell, encendió la mecha. Powell dijo que las tasas de interés siguen siendo bajas para los estándares históricos y siguen brindando estímulo a la economía, pero también dijo que los incrementos graduales de la Fed equilibran riesgos de aumentar demasiado y no lo suficiente. Powell justificó futuras alzas de las tasas luego que Trump criticara nuevamente al organismo, a Fed, y dijera que su política monetaria es errónea. El inquilino de la Casa Blanca dijo el pasado martes que no está ni un poco contento por haber propuesto a Powell para este cargo. Y Powell pronunció una frase que eleva temperatura y es la siguiente. Dijo el funcionario, mantener las tasas demasiado bajas durante demasiado tiempo podría crear otros riesgos, incluida la aceleración de la inflación. Por lo tanto, comenzamos a elevar nuestra tasa gradualmente hacia niveles que son más normales en una economía saludable. Las tasas de interés siguen siendo bajas, según los estándares históricos, y se mantienen justo por debajo del rango de estimaciones de ese nivel que sería neutral para la economía. Es decir, que no acelerará ni desacelerará el crecimiento. La Organización de Cooperación Islámica, OIC por su sigla, inició jornada de miércoles en Estambul, Turquía, un encuentro ministerial con un fuerte llamado a usar monedas nacionales para el comercio intrabloque. Un pedido hecho por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, alegando que no hay otra salida que usar monedas nacionales en el comercio entre países islámicos, argumentando que, de lo contrario, seguirán siendo aplastados por la tasa de cambio del dólar. El líder turco también instó a los países islámicos a completar procedimientos necesarios para hacer del sistema de comercio preferencial una realidad y con esto aumentar el comercio interno hasta 25%. En esa línea, Erdogan también aconsejó a quienes componen la OIC a modernizar y simplificar sistemas aduaneros para hacerle frente de mejor manera a las guerras comerciales desplegadas en todo el mundo. Como vemos, Turquía se pone a la cabeza de ese lado del mundo en esta organización de países islámicos, buscando enfrentar justamente el hostigamiento, las sanciones, las herramientas que usa Estados Unidos para aislarlos. Y quienes tampoco quieren verse aislados son los trabajadores griegos. Los privados están también en jornada de miércoles denunciando con una huelga de 24 horas que aún tiene repercusiones, que aumenten los salarios y las pensiones y que se vuelva al antiguo salario mínimo con una negociación de salarios en manos de agentes sociales, o sea, piden paritarias. Una huelga convocada por el principal sindicato privado, GSEE, que sigue a otra huelga que se hizo a principios de mes, en este caso con el sindicato del sector público, con ADEBI al frente. Las reclamaciones incluso son similares. Estas peticiones se encuentran en una rebaja de la presión fiscal, puestos de trabajo para todo el mundo, sistema de seguridad social sostenible y que no se recorten nuevamente las pensiones, algo que el gobierno griego ya ha prometido que no hará y que confirmó con la aprobación de los presupuestos año 2019. Además, el gobierno de Alexis Tsipras también anunció que vuelve a poner en vigencia nuevamente la negociación colectiva y subirá el salario mínimo interprofesional a inicios de año siguiente. Estamos luchando para recuperar todo lo que nos quitaron porque no podemos sobrevivir por más tiempo. ¿Cómo es posible que un jubilado no pueda comprar una barra de chocolate para su nieto y tenga que estar en las calles todos los días luchando por él? ¿Qué se necesita? Es común que este gobierno, al igual que los anteriores, prometa cosas a los trabajadores, pero tenemos la experiencia y sabemos que nada de lo que se promete se va a implementar. Por eso estamos aquí hoy. Estamos golpeando y luchando por lo que creemos necesario, independientemente de lo que prometa el gobierno. Me quedo con esa frase. Independientemente de lo que promete el gobierno, miren lo que hicieron los agricultores en Nueva Delhi. Miles de trabajadores de ese sector, de toda India, exigieron la exención completa de la deuda que pesa sobre sus espaldas y piden garantías fijas sobre los precios de los cultivos. Aquí vamos a ver testimonios y luego vamos a ver por qué es importante que los granjeros salgan en India a reclamar por sus derechos. ¿Cuáles son los planes que tiene el Estado de aquí a las siguientes décadas? Nos detendremos solo si a cada un agricultor se le proporciona un aumento del 1.5% de su pago total por su arduo trabajo, los esfuerzos de su familia en la tierra, el ganado y las obras relacionadas con tractores que incluyen el costo del diésel y los fertilizantes. De lo contrario, esto es solo un engaño.
celebrar una sesión especial durante al menos 2 días y aprobar 2 leyes para los agricultores. Estas leyes las han hecho estos agricultores. También se han aprobado y se han presentado a los partidos políticos y al Parlamento. En este momento están pendientes en el Parlamento. Estas leyes dicen que cada agricultor debería obtener un precio fijo y completo de sus cultivos y cada agricultor al menos por una vez debería obtener alivio de sus préstamos. Los problemas del agricultor no terminarán, pero definitivamente les dará alivio y les permitirá respirar sin tensión y seguir adelante en la vida. Actualmente el precio de venta máximo es bajo. Queremos que se optimice para que ellos puedan llevar una vida respetuosa. Si sus préstamos no se eliminan, entonces el MSP no sería de utilidad. Esa cantidad se utilizará por completo al pagar los préstamos. Por lo tanto, queremos una completa exención del préstamo. A pesar de las fuertes declaraciones de los trabajadores del campo en India, no hay que olvidar que India tiene potencial para ser la segunda economía del mundo, según pronósticos de un informe publicado por una consultora internacional. Por lo tanto, impulsar la agricultura es uno de los desafíos en contraste a otros sectores que potencian a India como un gigante económico. En este caso estamos citando solamente una fuente, pero van a ver cómo a medida que despliego la información van a aparecer otros datos. Informe que apunta que el PIB indio crecerá entre 2017 y 2050 a un vertiginoso promedio anual de 4,9%, lo que llevaría a que India pase de representar hoy el 7% de la economía mundial a representar al 15% de esa economía en 2050. Mientras que el año pasado el PIB indio alcanzó 2.59 billones de dólares frente a los 2.58 billones de Francia, según cifras actualizadas en junio, en la actualidad se pronostica que puede pasar por todo esto a ser la segunda economía mundial en 2 décadas, dentro de 20 años. ¿Por qué? Por un tema fundamental, crecimiento poblacional y por su participación en avances tecnológicos. Para el 2017, India tenía cerca de 1.250 millones de habitantes. En 2040, en poco más de 2 décadas, habrá aumentado a 1.600 millones. El país asiático creció 7,7% primer trimestre de 2018, por lo que es la economía grande de más rápido crecimiento en el mundo. Así lo confirma el propio Banco Mundial, que recientemente proyectó que crecerán 7,3% en el 2018 y 2019, mientras que el Banco de la Reserva de India previó 7,4% de crecimiento para el año fiscal actual. Mucho tiene que ver ese gran volumen demográfico que están viendo allí, por eso nos quedamos resaltando el dato en pantalla. A la vuelta vamos a hablar de la economía japonesa. Es muy difícil de entender. Hay que empezar a sumar y a rimar, pero ¿saben qué? Es muy interesante y necesario para estos días que vivimos. Aquí los espero. El Banco Central de Japón se empeña en mantener su política monetaria intacta, basada en una agresiva batería de medidas de flexibilización. ¿Qué quiere decir todo esto? Revisamos. En la reunión mensual sobre política monetaria del Banco de Japón, 7 de los 9 miembros de la Junta de la entidad decidieron dejar intacto el paquete de medidas que se aplican desde 2013, dirigidas a alcanzar una inflación interanual del 2%. Esta estrategia incluye mantener los tipos de interés negativos a corto plazo a los depósitos en menos 0,1% y un cuantioso programa de compra de bono de deuda japonés. La adquisición de bonos estatales por importe de 80 billones de yenes anuales, unos 623.637 millones de euros, con el objetivo de limitar la rentabilidad de la deuda japonesa con vencimiento a 10 años en torno al 0%. A la fecha, el Banco Central de Japón tiene activos que valen más que la economía entera del país. El total de sus posesiones suma 553,6 billones de yenes, unos 4,9 billones de dólares, luego de años de impresión de dinero destinado a reactivar la economía del país. Una cifra que supera con creces el Producto Interno Bruto Doméstico al final del segundo trimestre y más de 5 veces el tamaño de Apple en el mercado de valores.
Hay quienes aseguran que años de fuertes estímulos han deformado partes del mercado financiero de Japón y dejaron al Banco Central con cada vez menos opciones para aumentar el crecimiento si una nueva crisis llegaba, y que no es probable que el derroche vaya a acabar muy pronto. El Banco de Japón ha acumulado la mayor parte de enormes reservas de activos desde que su gobernador, Haruhiko Kuroda, se embarcó en un plan sin precedentes en 2013 para comprar una gran cantidad de bonos del gobierno. La meta era bajar las tasas de interés, animando a los consumidores y a negocios a gastar más dinero. La medida fue similar a los extraordinarios programas de alivio monetario que lanzaron Estados Unidos y Europa después de la crisis financiera global. Pero el de Japón es mucho más grande en escala, en relación al tamaño de su economía. Los bienes de la Reserva Federal de Estados Unidos están cerca de un quinto del tamaño del PIB de Estados Unidos, y los del Banco Central Europeo están cerca del 40% de la economía de la eurozona. La Reserva Federal anunció el cese del gasto de bonos en 2014 y está ahora aumentando las tasas de interés, y el Banco Central Europeo para su programa el próximo mes. Pero el exceso del Banco de Japón parece no tener un fin a la vista. A pesar de estas compras masivas de activos del Banco Central y de las tasas de interés negativas, la economía japonesa, que disfrutó recientemente de su racha más larga de crecimiento en décadas, ha empezado a balbucear este año. Ese punto también hay que reseñarlo como un punto de inflexión. El PIB de Japón retrocedió entre julio y septiembre un 1,2% interanual, debido sobre todo al impacto de los desastres naturales en el consumo doméstico y las exportaciones. En el tercer trimestre del año, la tercera economía se contrajo a su vez un 0,3% en comparación con el periodo abril-junio, según los datos publicados por la Oficina del Gabinete del País Asiático. Durante el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto japonés había avanzado un 3% interanual y un 0,8% con respecto a enero-marzo, según los datos revisados del gobierno. Con optimismo, para el año en curso, el Banco Central espera un crecimiento del 1,4%, una décima menos que la estimación anterior, y mantiene el 0,8% de su previsión para 2019. El Abenomics, una batería de medidas impulsadas por el primer ministro Shinzo Abe, que ha combinado estímulos monetarios a gran escala, aumento masivo de la inversión pública y reformas económicas estructurales, prometía subir la inflación al 2%. Pero 5 años de tipos de interés nulos y una flexibilización cuantitativa a gran escala no lo han conseguido. El Banco de Japón prevé que la tasa de inflación del país despedirá el ejercicio fiscal 2018 en el 0,9%, 2 décimas menos de lo esperado en sus pronósticos del pasado mes de julio, mientras que confía que en el ejercicio 2019 alcance el 1,9% frente al 2% anterior, y solo un año después, en el ejercicio fiscal 2020, se llegará al 2%, una décima menos que lo avanzado en el pasado mes de julio. Adicionalmente, las proyecciones más positivas del Banco Central Nipón calculan que el índice de precios de consumo, IPC, avance un 0,9% en el ejercicio en curso, que concluiría a finales del próximo marzo, un recorte de 2 décimas respecto a su estimación previa publicada en julio. Para 2019, prevé que los precios suban un 1,1% interanual, mientras que para 2020 el avance sería de 1,5%, lo que supone en ambos casos un recorte de 0,1 puntos sobre el cálculo previo y pone de manifiesto que la meta inflacionaria sigue lejos de alcanzarse. Aún con esas estimaciones, el gobernador del Banco Central de Japón ha dicho que la entidad no considerará finalizar el esfuerzo de los estímulos prolongados hasta que se alcance la meta. Lo dejó muy claro, aquí La Vanguardia va recogiendo esa información, subrayó que por el momento se trata de un paso necesario que hace parte del plan de relajación monetaria a gran escala. No hay necesidad de dar pasos adicionales, aunque también reconoció que no es posible que la inflación toque el 2%, eso que es tan ansiado y necesario para Japón. Los desafíos van increyendo y el gobierno confía en que este programa va a seguir encontrando senda de crecimiento y va a sacar a la economía de la deflación. Shinzo Abe también habló, también presionó al sector privado para que suban los salarios y con esto se revitalice justamente toda la rueda del crecimiento. ¿Por qué? Porque potencian consumo,
comienzos de enero instaba AVE a los líderes empresariales a subir 3% de los sueldos este año. El empleo presenta una mejora notable, el índice de desempleo está en 2,4%, se situó allí en enero de este año, 3 décimas menos que en el último mes del año pasado. Puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas, este es un dato importante para reseñar. 100 personas en busca de empleo en Japón se mantuvo en 159, o sea que es esa misma proporción que había alcanzado en diciembre. La oferta de trabajo en relación con la demanda en Japón está en niveles récord desde enero del año 1974. Por todo esto decimos, marchan lentos, pero bastante seguros. Indicadores petroleros: Brent, $58.03 a esta hora, cotiza WTI 49,61 dólares el barril y OPEP parado, dólares el barril en 59,25. A todos, muchas gracias.